Siempre, por supuesto. Se cumple un año de la muerte de la Nata. Lo deben haber estado escuchando, lo deben haber leído, lo deben haber visto en los portales. Creo que no hay nadie que no esté hablando de la Nata hoy, aunque sea un ratito. Y me da gracia porque la persona más buena que yo conozco puede ser muy mala también. No, bueno, qué fuerte esa dualidad. Puede ser muy mala. Porque recién le estaba comentando, supongo que te conocen por Kiwi, ¿no? Sarah Stewart Brown, pero te conocen por Kiwi, Kiwita, más que nada. Y entonces le digo a Kiwi, a quien quiero y amo y adoro, digo, che, están todos hablando de la Nata, como todos están robando con la Nata hoy. Oiga. Y me dice, ¿y vos qué hablas y me trajiste a mí? Bueno, sí, un poco tiene razón. Qué guacha que sos. Hola. ¿Qué haces? Y bueno, me trajiste a mí que no voy a ningún lado. Te traje a vos que no. Qué bueno que viniste. ¿Cómo cuento, además de que sos la persona más buena que conozco, tu paso por la vida de la Nata o el de la Nata por la tuya? Primero es un montón lo de la persona más Sos buena. muy buena. Ahora no, sí, sos muy buena. Hiciste cosas que otros no harían. Sí. Y no sé, yo siempre digo que él tuvo 1000 vidas y que yo tuve la oportunidad de pasar unas cuantas de esas vidas cerquita de él. Con una hija. Con una hija, pero pasamos miles de cosas. O sea, lo conocí y él era todo rock and roll, o sea, pasamos un detox, pasamos, no sé, la época de la revista, de todo. Que lo echen de la tele, bueno. ¿Cuántos años tenía? Yo lo conocí a los 21, era mini. Era mini. Y mira, cuando me separé yo tenía 40, fue hace 10 años. Y yo en esa época decía, pasé mi vida adulta al lado de él. O sea, bueno. Fue como rarísimo. O sea, salía a la vida adulta, todo nuevo. ¿Y lo conociste en un estudio? Lo conocí en un estudio. Tipo fan. Tipo fan. No, tipo no. Fan. Igual yo como que hice todo lo posible para que la situación no sea de fan a admirado. Entonces yo me inventé como la excusa de que quería adaptar un libro de él, Historia de Teller. Ay, yo estaba estudiando. Qué linda. Bueno, es ingenioso. Sí, bueno. está muy bien. Yo estaba estudiando para dirigir teatro y para producir, que después me dediqué un tiempo a eso. Y nada, fui con la excusa de que quería adaptar Teller. Y bueno, me invitó a tomar algo. Pero hablaste, sí, claro. No, le dejé una botella de whisky, que era el que tomaba Teller. Yo no sabía que le gustaba. Y con una notita de feliz cumpleaños y algunas cosas más. Y nada, me llamó, me invitó a comer. ¿Le dejaste el teléfono? Favor, perdón, acércate un poquito más al mic o al micrófono que... Yo encima ahí por está. ahí hablo bajito. Escúchame. Sí, ahí está, gracias. ¿Pero te había visto? Sí. No entiendo. ¿Te había visto antes? Sí, porque habíamos si no, ido no un iba par a llamar a cualquiera. No, para habíamos invitar. ido un par de veces con mis amigas ahí como a la tribuna. O sea que de fan... Y ahí, nada, dejé la botella y nada, la semana siguiente me llama. Si me quedaba un rato y nada, fuimos a tomar algo. Y tuvo una... ¿Cómo te levantó? Es como raro. No, qué fuerte. Supongo que con No, un y me dijo montón que de no, cosas. aparte, me dijo que no podía adaptar el libro. Ay, qué mala onda. Odiaba el teatro, me dijo, no se puede hacer. Bueno, o sea, la excusa la sacó de la mesa rápidamente. Sí. Y después, no sé No, si... bueno, tuvimos como una relación así medio ida y vuelta el primer año, un poco desprolija, con flojita de papeles, muy floja de papeles. Él en el medio ahí me ayudó a buscar a mi mamá biológica. Bueno, teníamos como un vínculo como de amigos, como de isla. O sea, nos veíamos y por ahí nos pasábamos 2 días juntos y por ahí después nos lo veía 20 días. Y después no nos vimos durante un año entero. En el medio del arma en la revista. ¿No se vieron? No, porque él volvió... ¿Con la que estaba cuando estaba flojo de papeles? No, Ah. estuvo flojo de papeles en un intermedio. Él ahí volvió con una novia que él quería mucho y quería portarse bien y no lo vi más ese año. Y en el medio me mandó a llamar como traductora para la revista. Yo me había hecho amiga de Miguel Repiso, que era su asistente. Sí. El hermano que le sigue a Rep. Y me había hecho amiga de él y él empezó a salir con una amiga mía, y que es su mujer. Y bueno, nada, a través de él me llamó para trabajar en la revista y ahí nos empezamos a cruzar. Y un día me llamó y yo no le di bola porque dije, no, está de novia, tipo, chau. Y nada, y ahí
Y empezaron, estamos hablando con Kiwi, con Sarah Stewart Brown. Ay, Sarah Stewart Brown, sos muy top. ¿Siempre se trataron de usted? Al principio no. Surgió como esas cosas de pareja, hay gente que se dice Pichi y nosotros nos empezamos a tratar de usted. Tiene una cosa más de snobismo intelectual más lindo la de usted que Vichy, pero bueno, Vichy, gorda, todo va, sale todo. Sí, y quedó, incluso, bueno, no, quedó después de separados y fue raro, sí. Se siguieron hablando así, escribiendo así. Sí. ¿Sabes que Kiwi hoy contaba, en esto que digo, todos hablan de la nata y me sumo, que yo fui de las que se creyó en no sé, la historia de la nata inmortal? No sé, yo me despedí muchas veces de la nata, creyendo que se iba a morir y no se moría, porque muchas veces parecía que se iba a morir hasta que finalmente se murió. ¿Vos entendiste que esta era la última o no te pasó, te había pasado lo mismo, de que la nata, dijiste, tuvo muchas vidas y tuvo muchas muertes, ¿no? Yo fui como la más esperanzada, creo, hasta último momento. Aparte ya también me parecía que nos lo habíamos tomado como algo personal, de esta lo sacamos de nuevo. O sea, ahí vamos, o sea, nada, estábamos como empujando. No, yo no creí, en ningún momento creí que... O sea, hasta 2 días antes de su muerte, que fue que nos dijeron, o sea, clarísimo, no vuelve. Hasta ese momento no me había caído la ficha. ¿Y en las otras muertes de la nata? No, pues que estuvimos muy acostumbrados a que era inmortal, era eso. O sea, hasta los médicos estaban asombrados, como el cuerpo castigado de él se bancaba cualquier cosa. Incluso muy temprano en mi relación con él, cuando fuimos a hacer el detox a Boston, Que ahora quiero que me cuente. que ahí le saltó que tenía las apneas. O sea, él sin las drogas le hacen un estudio del sueño y de repente, sin las drogas, tenía como una situación que dejaba de respirar. Y dejaba de respirar, él después le puso flipper a una productora por eso, porque le dijeron, parece un delfín, hace unas apneas. Y en el estudio del sueño hay técnicos y eso. Y llamaron al director del lugar porque se asustaron los técnicos. Dijeron, nunca habían visto a alguien que dejara de respirar tanto tiempo. Y decían, ¿cómo hacía este tipo? O sea, para funcionar en la vida. O sea, en algún momento pensaban incluso que él tomaba como remedio, como medicina. Él no empezó a tomar por eso, pero probablemente haya sido... O sea, y no podían creer ese cuerpo, o sea, que se banque esas cosas. Por eso, como que se bancara... no sé, minutos sin respirar. Y un montón de gente preguntaba hoy, decía, ¿no? Esto de por qué no se cuidaba, por qué no dejaba de fumar, por qué comía lo que comía. ¿Se le podía decir algo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa pulsión de...? Porque él era voraz, pero con todo. Él lo decía, yo no hago nada a medias, hago todo y voy por todo un montón. Entonces él era compulsivo comprando, cuando se ponía a coleccionar se compraba todo, le gustaban los relojes, se los compraba todos, y fumaba un montón, y cuando se drogaba un montón. Habían empezado a salir no hacía tanto, ¿no? Cuando fue lo del, que vos lo llamás el detox de Boston. Yo lo conocí en el 96 y una de las primeras veces, o sea, la segunda, tercera vez que lo veo, me cuenta. Me dijo, esta es mi situación, estoy pasando el peor momento de mi vida. Porque estaba dejando, pues estaba tomando. Estaba tomando. Me dijo, si vamos a estar juntos, vos tenés que saber esto. Y bueno, nada, él igual era un consumidor muy privado, no era una cosa social como, no sé, yo trabajé con Peña y era amiga de Peña y Peña, o sea, estaba con todo ahí. La nata no, al revés, era muy privado. Es raro, no sé, habría que preguntar, pero digo, no sé, en todos los años que yo lo conocí, jamás en la vida lo vi. Nadie lo vio tomar. Nunca, en Nadie 30 y pico de años que nunca lo vi a la nata tomando merca. No, porque era muy privado. O sea, yo vivía con él y nunca lo vi tomar. Y el detox fue en el 2000. ¿Y cómo lo deciden? Y un día nos peleamos. Bueno, él ya venía como
teniendo unos problemas de salud. Y un día nos peleamos mal, yo vivía a medias con él no sabía mucho qué hacer conmigo. ¿Por qué? Porque yo me iba cuando venía Bárbara y como que estaba ahí emocionada. Él era muy celoso. Y nos habíamos peleado y me llama y nos puteamos por teléfono y yo me voy ese sábado de la noche a la casa. Y la primera vez que le digo algo al respecto de las drogas, le digo, me parece que está demasiado paranoico y es por la cocaína. Ah. Y es la primera vez que yo hice un juicio de valor. Yo hasta ese momento sabía que, o sea, yo solo le preguntaba cómo estaba con eso, cómo venía, pero nunca le había dicho, che, esto me parece mal, ¿no? Una mierda. Me parecía que era asunto de él. Pero además, si él te lo compartiera para que vos estuvieras ahí con él, haciendo lo que él fuese que hiciera, no para que lo jugara. Uh-huh. Ahí te cansaste. Me cansé y le dije eso. Y esa noche fue muy especial porque me dijo que quería que me vaya a vivir 100% con él y me dijo que quería dejar. Y ahí lo que pasó fue que es como cuando querés hacer una dieta, no puedes empezar en 3 meses. O sea, vos decís, ay, voy a hacer dieta, voy a empezar en agosto. Sí. No podés. Entonces terminó pasando que aceleró su salida. Él iba a esperar hasta el verano. No sé si te acordabas vos, en aquella época se salió, se quedaron los chicos reemplazándolo. Sí. Y nos fuimos en octubre, a principios de octubre. Estamos hablando de la Nata en el día, bueno, en el aniversario de su muerte, de su historia, de una de las testigos más fieles, me parece, de la historia de la Nata, hoy que todos están hablando de la Nata, que es Kiwi. Digo, lo acompañaste en Boston, que fue el horror. Sí, no te ahorró ninguna, ¿no? O sea, por ahí era la chica y más inconsciente, pero sí, fue como... Fue ahora es divertido, o sea, pero sí, fue heavy. ¿Y estuviste ahí? Sí, me interné con él. Sí. Por eso, te internaste con él. Y en una época en que, no sé, él después se abrió y contó todo, pero en una época en que la gente te juzgaba más por estas cosas y él le daba miedo y sentía, o sea, lo hicimos todo tapado. Que se lo usara además para sí, operarlo, para lo que tal fuese. Cual, sí. Yo digo, y ella se enoja, que es una de las personas más buenas, si no la más buena que conozco, porque tuviste un gesto de un altruismo que ha tenido un montón de otra gente, no sé si un montón de otra gente, alguna otra gente que ha pasado por la situación, pero ahora quiero contar por qué fue tan especial. Vos donaste un riñón. Uh-huh. Cuando uno dice lo dejé todo en una pareja, no sé si todo, pero hasta físicamente dejaste una parte tuya. Pero para mí es algo muy personal. Yo siempre digo que no todo el mundo lo haría y está bien que no todo el mundo, porque, o sea, para mí, yo de esto hablo mucho y lo cuento porque me parece importante que sacarle un poco de miedo. Yo estoy físicamente bien, yo hice mi research, hablé con los médicos, o sea, yo sabía, no que está bien, solamente que está bien, está increíble, uh-huh. Está mejor que nosotros tres, seguro. Sí, seguro. Yo hago una vida sana, corro, tomo alcohol, hago de todo, o sea, no es que me tengo que cuidar un montón, o sea, solo tengo que cuidarme de no deshidratarme y hay algunos remedios que no puedo tomar porque metabolizan por ahí y nada más. Y entiendo que hay gente que le parece un montón, pero yo sentí que lo tenía que hacer y para mí, en el sentido de lo que fue la operación, y eso es, no te voy a decir no es gran cosa, porque sí, para mí fue gran cosa en lo personal y en lo que significó después, pero el tema de operarme y eso no me pareció terrible. ¿En qué momento apareciste vos? Porque fue la primera vez que se hizo un trasplante. Se asentó precedente con este tipo, ¿cómo se dice? Triangular. Cruzado. Swap. Sí, exacto. ¿Cómo es esa historia? O sea, él se tenía... Nosotros nos testeamos. Que trasplantar, sí. Pero él se tenía que trasplantar. Nosotros nos testeamos cuando él vuelve a diálisis y ya sabía que se iba a tener que trasplantar sí o sí. Yo le digo, averigüemos. Y ahí yo me testeo y no soy compatible. O sea, no soy del todo. Ahora se pueden hacer trasplantes con gente no tan compatible porque fue mejorando el tema de los remedios. Pero ahí tenés que ser compatible. Sí. Y... perdón, me perdí.
El momento en el que el Ah. trasplante esté cruzado, hacen Bueno, el nosotros- análisis de compatibilidad con No la soy- nata, no da compatible. Bueno, nos fuimos a Estados Unidos y íbamos a hacerlo allá. De hecho, él se fue a escribir y fuimos a averiguar y vamos a hacer entrar allá, entras como agarran a 10 parejas de donante y receptor. Es como un pool de donación. Mira. Hay un capítulo de Doctor House que lo explica. Agarran a 10 y cada uno va al más compatible. Entonces, Y te como toca el grupitos. que te... Sí, esto lo íbamos a hacer en Cleveland Clinic. Nos reunimos en New York con una doctora de Cleveland y estuvimos charlando y la idea era hacerlo a lo largo de ese año. Volvimos y viene Pablo Rafaele, jefe del servicio de nefrología de Favaloro, y él es como un estudioso y un obsesivo y bueno, encontré un par adentro de la fundación. Tengo que hablar con ellos, pero si a ustedes les parece, podremos tratar de avanzar y hacer hicimos una presentación judicial porque no Sería estaba que vos permitido. le das tu... Yo le daba a otro chico que estaba enfermo, que tenía disfunción renal, y la mamá de él, que no era tan compatible con él, le dio a la nata. a la nata. Y yo era tan compatible como... Yo era mucho más compatible de la mamá. O sea, mi compatibilidad con Nacho era... Total. O sea, increíble, sí, como si yo fuese su mamá. Y en todo esto, ¿él te lo pide? ¿Alguien te pide una cosa así? o- No, y él se espantó, él que era más, o sea, temeroso y... Sí, al que no le gustaban, o sea, ni ver sangre, ni... O sea, se asustaba de todo, no le gustaba la idea. Pero le dije, tranquilo, averigüemos, no pasa nada. Y lo donaste. Ujú. Para saltar a la nata profesional, porque al tiempo que compartís la vida, compartís el personaje público también, por supuesto, pensaba si en ese trayecto que lo acompañaste, tan joven todavía, si ya tenía, digamos, si se comprendía desde adentro la relación lo que generaba la nata hacia afuera, Sí, para bien y para mal, digo. sí, para todos lados, sí. Sí, yo era bastante consciente de lo que era él y de lo que significaba y bueno, y había muchas aristas, pues estaba el tema de la fama, estaba el tema, bueno, después más tarde el tema de la grieta y toda la gente que no lo quería, estaba también el tema, la seguridad, las amenazas, que fueron desde en la época de la revista Hugo, que era el menemismo, el fin del menemismo, no sé, fue como varias cosas. Entonces hay como un montón de aristas de lo que él generaba o era. Y sí, era consciente. Igual yo al principio lo sufría mucho más que él. Él era como que se sentía más inmune. No, te preguntaba por esos 21 años, 22, 25, contra un periodista ya curtido que por ahí esperaba que eso sucediera. Digo, meterse en esa vida también por ahí es un cimbronazo. Bueno, cuando era chica era más inconsciente. Claro, por eso, está bien. Son más inconscientes. No era algo que, o sea, de repente sí había amenazas y me preocupaba, no era algo que me divertía. Pero sí, yo siempre digo que la vida con él era una montaña rusa, o sea, de quilombos y problemas y... ¿Estaba tranquilo en algún momento? Sí. Tranquilo. Sí, re. ¿Qué? ¿Viendo series? Sí. Sí, Sí. es eso que Leyendo en Uruguay, se quedaba colgado mirando. era espectacular porque no iba a la playa. No. No, era con aire acondicionado adentro. Espectacular, era el mejor plan del mundo. Pero ahí escuchás, no, era adicto al trabajo y no podía parar de trabajar. No, También disfruta- era todo. Era un poco de todo. Sí. Y cuando viajábamos no salía del De- hotel. Salía para ir a comer. Nosotros íbamos con Bárbara, hacíamos planes. Y No lo sé. pasamos a buscar para ir a comer. Sí. De la habitación. Ujú. O sea, no recorrían, no salían, no. Ujú. Yo tengo fotos de ustedes con Lola re chiquita en un zoológico. Porque tu mamá nos llevó Yo lo vi una vez afuera. a ver el oso de Berna. El oso de bueno, una vez. No era pero- un zoológico. ¿No era un zoológico? No, en Berna hay como un pozo que Está es ahí. muy famoso y que hay un oso que Hay es un- el oso de Berna. Pero eventualmente si salían, no era que le interesaban los viajes salir y...
pasear, no. Sí, pasear, no le importaba nada. Vos sos la mamá de Lola. ¿Qué tiene Lola de Jorge? Y es muy resolutiva. Es como que nos corta. Eso decía Bárbara el año pasado con que teníamos muchas reuniones con temas para resolver, especialmente por él. Y decía, me llama la atención Lola, que es resolutiva, como una vez que nos ve a nosotros dando vueltas y maquinándonos cosas, era como, basta. Como, bueno, eso es muy de él. Y bueno, para mí Lola tiene carisma. Carismática. Es muy impresionante, es muy impresionante. ¿Lo extrañas? Sí. Sí, Es chiquita, ¿no? Chiquita. Sí, es chiquita. Parece a mí, no sé, vos pensás, no, es grande, parece enoja si uno dice es chiquita, no sé qué, pero es chica. Te voy a contar algo. Hace unos meses voy a un cumpleaños que no tenía ganas de ir y caigo de casualidad. Y es la mamá de una amiga de Lola de cuando era chiquitita, pero de otro colegio. Entonces las otras mamás yo las veía 1 o 2 veces por año. Y hay una mamá que se fue a vivir a París hace muchos años. Se llama Isabel Sabato, es la nieta de Sabato. Y estábamos charlando y me preguntan por Lola, cómo estaba con la situación, y cómo fueron los últimos años. Y yo les decía que nada me daba bronca, porque la Nata siempre la consentía y yo era siempre el policía malo. Y yo tenía que retarla y me hacía jugar ese rol. Y él me decía, todo el tiempo me decía, yo no la voy a retar. O sea, ocúpese usted de eso. O de vigilarla o de ver cuando volviera del boliche. Yo no voy a hacer eso. Y yo lo puteaba. Y de repente él se sentaba a fumar un pucho con Lola cuando Lola tenía 16. Y estaba mal. Es difícil. Es muy difícil. Y él me decía, me encanta fumarme un pucho con Lola y tomarme un café. Yo sé que está mal, pero me encanta ese momento. Y me agarra Isabel, a quien yo no veía hace muchos años y no era amiga mía, y me llama y me cuenta. Yo también perdí a mi papá cuando tenía 20. Y me dice, a veces cosas se resignifican, y me dice, la Nata no tenía tiempo de fumarse un pucho con Lola más tarde. Más adelante. O sea, tenía que hacer todo eso. O sea, no tenía tiempo de retarla, no tenía tiempo de... Entonces, como que ahí Lola yo creo que lo disfrutó bastante. Se me viene a la cabeza, ¿no? Ese regreso de la Nata, cuando vuelve de internación, que dice un poco eso, ¿no? Vivan. Bueno, dice Garchen, ¿no? Sí. Pero es eso un poco. Que no lo tenías calculado y se mandó y lo dijo así. Le salió del alma. No, y te ayuda a comprender la mirada de afuera, eso que hacía la Nata, que por ahí a vos decías, che, ¿por qué no lo reto? La mirada de otro sobre esa relación. No entendí, perdón. No, vos Yo decías, tampoco. bueno, no la retaba, yo era el policía malo, era el policía bueno, si por ahí la mirada de otro te ayuda a comprender esa situación. Bueno, sí, me pasó eso. Yo o sea, en el mientras tanto, yo era una mamá re enojada con él consintiéndola y no, o sea, sacándole un pasaje para ir a ver a un novio cuando tenía 16 a otro país. O sea, me parecía mal. Nos agarramos, o sea, un montón por esas cosas. Ahora se resignificó de otra manera y nada, y me parece que está bien, que tuvieron sus momentos, disfrutaron de esas cosas. Qué bueno que lo hizo. Sí. Qué bueno que lo hizo. Sí. ¿Pudiste detectar, y me imagino que ahora también, en todo ese tiempo con él y bueno, y siendo la mamá de Lola, por ahí gente que se acerca no genuinamente, digo, eso debe ser difícil. Me pregunto eso, ¿no? Digamos, o cómo manejas esa parte. ¿A nosotros? Vos siempre o a él tuviste un les perfil, no, a vos, ahora, siendo la mamá de Lola, con todo lo que pasó, vos tratando de no tener, o de mantener tu perfil, que es el de siempre. Bajísimo. Bueno, yo estoy acá y ayer hice un Zoom con María Julia Oliván, que va a salir hoy, y nada más. Mirá, Por eso. Él una vez, salido de una internación, le cuento que me había escrito un montón de gente, le digo, yo no sabía cómo contestar y refiero. que a veces no respondía mensajes porque nos estaban como muy encima. Y la Nata me dijo, a toda esa gente no le importamos. O sea, y como que me dejó tranquila, como me dijo, no se preocupe. O sea,
Porque a mí me parecía que por ahí que quedaba re mal si no abría no abría un mensaje y no decía. Y como no quería mentir, prefería no decir nada. Y él me decía, no se preocupen, o sea, en el fondo no les importamos. Y entonces siempre como que me quedé tranquila con eso. O sea, a veces contesto, a veces no. Me doy cuenta quienes se interesan genuinamente por nosotros y nada, y quienes es por laburo. Igual también entiendo que están laburando, no es que lo desprecio, pero bueno, yo elijo a qué dedicarle tiempo. Que todos quieren esa nota y que todos quieren... Bueno, es que también mantuviste muy bajo perfil siempre. Sí, porque... Me acuerdo de fotos. Es que me escapaba. Un par de veces sí, un par de veces arreglamos para que yo me iba. Sí, por pudor. La primera vez que salí y hablé fue en el trasplante porque me parecía que servía. Que servía y ahí fuimos a lo de Mirta. Son unos nervios. La pasaste. Ay, sí, la pasé re mal. Y después, bueno, nada, ahora con el tiempo me voy relajando. También digo, yo tengo que hablar de él o no. Y después me doy cuenta que, bueno, estuve un montón de años y por ahí es una nota, es un pero tema. Para mí sos una testigo, es eso, una testigo de una... Porque la nata todos lo sentimos parte, como decía vos, para bien o para mal, digamos, aún quienes lo putean, todos lo sienten como parte, hay una parte de la historia que la nata te atraviesa y vos la viviste muy de cerca. Sí, ¿quién no quedó así como...? Tampoco era... Digo, era no sé si en la intimidad, pero era muy... un tipo que no mostraba sus afectos fácilmente, no era fácil que te dijese algo cariñoso, algo dulce, algo... Pero te lo demostraba de otra manera. O sea, sí, a veces hacía cosas re tiernas. ¿Así? O sea, no era demostrativo con las palabras. No iba a venir a decirte cuánto te quiero, qué importante sos para mí. No. Pero te escribía algo. O sea, desde otro lugar o tenía gestos. Sí, y con el tiempo se fue aflojando cada vez más. Fue como siendo cada vez más sensible. Quiero que escuchemos lo de Chano, ¿es lo de hoy? Lo de Chano es lo de hoy. ¿Qué fue? Contame lo de Leuco, lo del documental. No lo llegué a ver, no vi Leuco nada. las contactó a las chicas. Diego Leuco. Las chicas no habían hablado nunca y accedieron. Lola trabajó con él el año pasado. Bueno, nosotros lo conocemos mucho porque en su momento, cuando la nata tuvo muchas internaciones seguidas, lo convocó a Diego para que él conduzca el programa cuando él no estaba, siendo Diego muy chico en ese momento. Así que como que confiaba mucho en él y bueno, las chicas les pareció que estaba bueno. Lola el año pasado estuvo trabajando con él, así que y salió una nota re linda. Tengo muchas ganas de ver. ¿Dónde se ve? Ahora empieza la señora Mayor. ¿Dónde lo encuentro? ¿Querés escuchar un poquito del tráiler? Quiero escuchar lo de Chano, porque me decía, ahora vamos a escuchar del documental, pero me decías que lo engancha Chano para hablar de Jorge, de la nata. Re lindo. A ver, ¿tenemos una partecita de eso? Él, sí, era como un padre. Por ejemplo, no sé, no podían pasar 15 días que él no me vea, pero en momentos donde tal vez yo no estaba muy bien, él quería ver cómo estaba. Estuvo en todos los momentos más difíciles míos, los momentos más importantes. Por ejemplo, yo estaba internado y o sea, con lo que le costaba a Jorge venir a salir de su casa, porque bueno, ya estaba en la silla y no podía caminar. Y me vino a ver muchas veces. Ponía la música mía en momentos donde yo tal vez tenía un escándalo público, algún problema, y él redoblaba la apuesta y ponía mi música como si quisiera ponerla más fuerte, ¿viste? Y confirmar como esa paternidad. ¿De dónde sale esta relación de la nata con Chano? Además dices como un padre para mí. Sí. Chano es una persona muy sensible y muy culto. La gente por ahí no lo sabe porque él
es un cantante y se De muestra en rock, sus claro, shows, claro, nada claro. más. Pero si vos charlas con Chano, Chano es de una profundidad increíble y es muy lector. Y se vincularon desde la sensibilidad, y yo creo que la Nata se vinculó desde el lado de las adicciones de Chano, y la Nata se sintió reflejado, se vio en un espejo y nada, lo quiso ayudar y lo quería un montón. No me lo presentó nunca. Horrible. Horrible la actitud. O sea, terminala. No, pero no te quiere conocer. La sinceridad brutal. ¿Eh? Sinceridad No le brutal. interesa. ¿Por qué querría conocerte? Porque sos Cholula, te decía, pues no sí. te quería presentar. Sí, no había ninguna, nunca, mirá que intenté, sabés que intenté, pero no hubo ninguna posibilidad de llegar a Chano, y además, viste, con esta relación que tenía con la Nata, pensé Claro. que me hubiese sido Claro. por ahí más fácil. Tenés ahí partes de Leuco que hoy se arrancó hoy, y después vamos a ver dónde se ve, porque yo acá te toco los botones del celular y quiero que te aparezca. ¿Dónde está? ¿En resumido lo hizo? Lo hizo en resumido. Lo hizo en resumido, a ver. Yo creo que cambió el periodismo. Mi laburo es contarle a la gente lo que yo sé y puedo probar y contárselo de la manera más creativa posible. Jorge era único y era muchos. Era humilde, Irrepetible, ocupaba mucho espacio en la vida de todos. rebelde, Muy empático, creativo, muy inteligente para algunas cosas. Y muy boludo para otras. ansioso. Papá era muy grande, una presencia muy grande, que estaba todo el tiempo. Transformó para siempre la porción del mundo que habitó. Íbamos a comer y por ahí lo aplaudían. Cuesta muchísimo imaginar a la Nata sin un cigarrillo en la mano. Para mí ir al hospital era algo normal, ¿no? La Nata está muy grave. Sí, Jorge está internado. Jorge Lanata ayer fue internado. Está internado nuevamente Jorge Lanata. Jorge Lanata internado en Estados Unidos. Ahora volvieron a internar a Jorge Lanata. Empezaron a pasar cosas raras en la internación. Soy la cónyuge, decido yo. Sentía miedo, pero estaba segura, pero segura de que iba a salir. Creo que la muerte siempre une, cierra un poco la grieta. Todo lo que tocó lo transformó para siempre. ¿Qué es lo que más le dicen? ¿Qué diría tu papá en este momento? Sus investigaciones hicieron temblar a los poderosos de todas las ideologías. Cómo gastan plata y cuánto ganan los que te dejaron a gamba. Milei pasó de panelista a presidente en un periodo muy corto de tiempo. Caballo está en cana. Los políticos son todos unos cagones que no se los dicen, porque tienen miedo que ustedes no los voten. Que te nieguen la paternidad creativa de algo. En honor de su mentira, Es dolorosísimo. que es romperlo. Yo pienso más que me diría. Vivan todo lo que puedan. Wow, es espectacular. Ay, Qué bien que hizo esa editorial, esa última. espectacular. No, espectacular. Y las chicas, yo soy muy fanática de las chicas, perdón, ¿no? Pero Y es que las viste crecer. es que yo decía, Lola tenía 1 año y vino a mi casamiento. Ahora empezamos, viste como todos empiezan Sí, a hablar de mí, claro, ¿no? sí, Te obvio. cuento mis historias con la Nata, Claro. que no es lo que tenemos ganas de contar. ¿Cuál fue el mejor, la Nata? Kiwi. No, él me parece que tuvo muchos highlights. No sé. Para vos, ese que volvía o leías, o digo, el mejor la Nata en términos de su laburo periodístico. Y le decías, bueno, la rompió, no sé. Bueno, la Nata de... Él era... Lo que mejor le salía era entrevistar. Era impecable con eso y tenía como toda su técnica desarrollada y lo logró mucho con La Luna, esa serie De entrevistas que hizo a celebridades. Y sí, la de Charlie. Claro, famosa, ¿Eh? sí. Famosa. Famosa. Él tapaba el talis de las cámaras para que pues, mucha gente era como experimentada en los medios, no quería que sepan qué cámara los Cuando lo tomaba. estaban ponchando, claro. Y ponía todo oscuro y echaba todos solo quedaban las cámaras y entraba Chaine, Silvina Chaine, que era su productora, y solo en un momento para hacerle una seña para avisar que cerrara algo porque iba a haber un corte. Y nada más. Y la idea era él encontrar como una cosa de una relación de intimidad como para que el entrevistado se abra y... ¿Ahí hizo lo del espejo? Sí. Ahí era lo del espejo. ¿Otro
Que vos digas así, wow. Para mí, bueno, nada, el entrevistador y después el apasionado del periodismo puro. Mira, yo me acuerdo, la otra vez te contaba vos, me acuerdo que fuimos a despedirlos cuando se fueron a Pakistán. Decidieron de un día para el otro irse a Pakistán porque, bueno, habían sido el 11 de septiembre y a las 2-3 semanas un día estaban en la tele y decían, bueno, nos vamos el domingo a Pakistán. Entonces consiguieron que el canal les garpe algo y sacaron las visas rápido, les tuvieron que abrir la embajada. Y me acuerdo de haber ido con Romina a despedirlos y ellos estaban como que se iban, nenes que se iban a un campamento. Iban a Pakistán, pero era Pakistán después del 11, o sea, todo era como muy complicado. Trataron de entrar a Afganistán, o sea, era él, Walter Gubar, Chaine y no me acuerdo quién más. Y me acuerdo que se fueron, como que tomamos un café algo y cuando pasaron me largué a llorar, pero como que antes no podía, porque era un muy completamente diferente al que estaban ellos, que estaban muy arriba. Sí, era un cumpleaños, ¿entendés? Era un viaje de egresado. Estaban felices, era el mejor plan del planeta. Y uno entendía por ahí el riesgo que... La Nata en un momento, cortando el cartel de página, hablaba mucho de esto, lo decía Bárbara, ¿no? Los que desconocieron su paternidad creativa. Le dolía. Mucho. Sí. ¿No? O por lo menos de lo que hablaba, no públicamente digo, pero lo que hablaba con sus amigos de quienes lo desconocían. Bueno, él se peleó muchas veces con gente con la que trabajó y se distanció y él siempre le dolió eso. Pero porque, bueno, ahí jugaba mucho su ego, él... Bueno, ya sabés. El de los otros también. Bueno, pero él se creía 1000. Ya sabemos que era un 1000, pero bueno, se creía 1000. Y como que nadie podía irse y desautorizarlo. Y mucha gente tenía que hacer su camino. Vos sos más piadosa en la mirada de lo que... Sí. Él igual después con el tiempo se olvidaba y volvía a tener relación, bueno, no sé, me acuerdo en su momento con Ernesto y con Sloto y con Paenza fue fuerte la pelea. Porque cuando volvió... Y con Rey. Y... No, con Rey, no. Sí, con Rey creo que seguía pelea, sí, creo que seguía, no sé. No, fueron ellos tres. Pero creo que con Rey estaba distanciado, sí. Pero después. Y... porque ellos se quedaron conduciendo un programa, bueno, fue muy fuerte la pelea, él se reenojó, se ofendió. Y años después Ernesto volvió a la tele con él. Sí. O sea, hace pocos años. Pero le habían ofrecido como tener una columna o algo, pero que el programa era de ella. Con Claudio Martínez, perdón, sí. Sí, yo estuve. Bueno. Yo presencié esa discusión. Es verdad, o sea, vos decís se creía 1000, pero también hay que ofrecerle al tipo que cuando te fuiste estaba al frente del programa y era nada más y nada menos que Jorge Lanata. Cuando volvés le ofreces un rol de... Lo que pasa es que ellos querían hacer un programa propio y él les pidió que se... Es así, él se iba de vacaciones y les dijo, conduzcan mi programa y después quédense. O sea, ellos se quedaron reemplazándolo y dijo, yo después no creo que vuelva. Y entonces el programa, lo que sucede es que era 2001, diciembre de 2001. O sea, estaba pasando todo. Volvimos antes de vacaciones, obvio, y él quería hacer periodismo. Claro. Y el programa se llamaba Detrás de las Noticias, tenía el logo, su cara, y claro, él dijo, bueno, vuelvo, porque se estaba incendiando el país. Y ahí fue que le dijeron, que no. Bueno, querés venir, pero haces una columna. Qué fuerte. Y para mí ahí estuvieron re flojos, porque, o sea, era obvio que a todos nos parece que sí. Sí, por eso digo, muy piadosa en la mirada. Pero estuvieron un poco estratégicos, porque si lo conocías a la Nata, iba a ir, 10 veces y iba a hacer después todo el plan que tenía de hacer otro programa y no sé qué, si iba a ir bien. Pero bueno. ¿Tenía enojos? ¿Se fue enojado con mucha gente? No creo. No creo. Estaba más sensible, estaba más melancólico. Creo que recién el último año era más consciente de su fragilidad física. ¿Hablaba de morirse? No de la muerte, de morirse. No, odiaba y era un tema tabú. No era que se podía hablar de... No sé. Tipo, cuando no estés. O sea, no.
Él era como un negador. No, está todo bien. Yo le preguntaba como si se había hecho tal o cual estudio, cómo le había dado. No, me dio bien. Pero, ¿viste? ¿Te ofrecimos café, agua? ¿No tenemos nada? Yo tengo. ¿tiene agua? ¿Un café? Bueno. Sí, dale. Tenemos una cápsula, nos queda. Hola, Cabrales. No, entonces no. Hola, última de fin Martín. de año. Hola, Martín Cabrales, ¿cómo estás? Igual no voy a dormir si tomo café. No, un poquito, sí vas a dormir. Era un tema tabú, porque viste que hay gente que lo piensa, que estando enfermo organiza sus cosas, cómo va a ser después de muerto, qué va a pasar. No le gustaba, odiaba que hablen de cuando te mueras, se ofendía, o sea, no le gustaba. ¿A quiénes quería? Pero de querer. ¿Pero de qué hablas? ¿De la familia, de la gente? Sí, de los que bueno, obvio, de las hijas. Él se dijo esa frase como: no voy a creer en Dios si tengo 2 hijas. Listo. O sea, no, con las chicas sí tenía las hijas. Devoción. Y Caparrós lo quería un montón, mucho. Estaba muy sensibilizado, con Martín también. Margarita, que es su mejor amiga, es la única persona que le podía faltar el respeto bien a la Nata. Se puteaban mucho, desde siempre. Discutían mucho y se querían un montón. Margarita siempre estuvo fue parte de la familia, como muy adentro. O sea, la Nata no tenía mucha familia y bueno. Pero tampoco tenía séquito, ¿viste? Esa idea de tener como un séquito o no sé, un entorno, tampoco tenía eso. Pero porque él era solitario. Era bastante solitario. Le gustaba, o sea, tener amigos y ir a comidas. O sea, o recibir. Le gustaba rodearse de mujeres. Sí. O sea, tenía más amigas que amigos. Sí. Entre las mujeres. No, pero por ejemplo, esto de las clases de periodismo con vos, Julia, yo, no sé, Chaine, si pensás, o sea, él incluso le dio más oportunidad de laburo a mujeres que a varones. O sea, vos decís, el tipo, o sea, uno tiene por ahí un prejuicio de que la Nata por ahí era re machista, pero es el tipo que más. En página había más mujeres que varones. Haciendo política. Bueno, no había mucho. Gaby Cerruti, ¿no? Pero por eso. Ahí y desembarcando, cubriendo peronismo, por ejemplo, Silvia, cuando ninguna mujer cubría peronismo. Por eso, Mina firmando y haciendo. Pero después hacía puterío. Quilombo. No me consta. Ahí está. No, de decir, bueno, algo, si algo le dolía. No, pero esto de los quilombos es porque las minas somos quilomberas. Somos de armar mucho puterío. Entonces, yo me acuerdo que había celos entre algunas de ustedes. Celos nos agarrábamos de las mechas, pero él lo promovía, ¿entendés? Como diciendo, bueno. Sí, me acuerdo quién es todo. ¿Te acordás todo? Sí, bueno. Contá, queremos saber. No, sí me acuerdo que en un momento se hartó y ahora no sé quién es, como un premio de las letras de no sé qué, una mina que era. Y vino y nos sentó a un par que estábamos ahí como medio agarrándonos todas por el amor de la Nata, ¿no? Porque básicamente era lo que generaba el amor y el reconocimiento de la Nata, que queríamos todas. Y entonces agarró y nos mostró la foto de una mina que se había ganado el premio más importante de letras, no sé qué, y además preciosa. Y nos dijo, ninguna es esta. ¿Entendieron? Sí, ¿Entendieron? Claro. Después hoy Nico, en la entrevista, en la previa que hizo Leuco, dijo que nada, la Nata habló bien un rato y dijo, también es la persona que me dijo las peores cosas y más crueles. Pero uno se lo va desde. Porque era una bestia, no, en eso no tenía filtro. Bueno, no era empático en ese sentido. Él le parecía que lo podía decir. No, y las críticas. Además uno iba a buscarlas, porque sabés lo que te ibas a encontrar. Bueno. No te iba a decir, Reina, la rompiste, Oriana Falachi. No. Era tipo. Yo creo que fue un buen maestro. Y generoso en ese sentido. Por eso me revienta los que no reconocen eso, ¿no? Y que parece que nacieron en el periodismo de un repollo cuando pero la Nata. No, yo creo que lo reconocen. Con el tiempo. ¿Sí? ¿Todo? Sí, yo creo que sí. Incluso sus adversarios y quienes quedaron como enojados. Y yo creo que todo el mundo
Pero digo, reconocer eso, lo que fue, lo que formó una generación entera. Y eso terriblemente lo hizo su muerte. O sea, yo escuché voces de gente que nunca me hubiese imaginado hablar y reconociendo su figura y lo que hizo. Bueno, ¿quién de las chicas decía eso, no? Que la muerte cerró un poco la grieta. ¿Qué es lo que, pregunta obvia, ¿no? Pero al año lo que más extrañas? ¿Ustedes seguían teniendo una relación, obvio, con una hija de por medio? Y bueno, algo que decimos todos es que él ocupaba mucho espacio. Y ocupaba mucho espacio en nuestras vidas por un montón de razones. Por influyente, por hinchabolas, por demandante, pues te llamaba y te pedía cosas. Pero para mí era como un referente y siento que me quedé un poco sola en algunas opiniones, en pedirle opinión, porque él era... ¿Pero de crianza o de la vida en general, o de la crianza de Lola? De todo, y con respecto a Lola mucho, porque él era como... Yo venía muy segura con por ahí un pensamiento, y él te lo daba vuelta y dices, como, tiene sentido lo que dice. Eso, su mirada, me falta eso. ¿Y le crees en...? Nunca te había preguntado, pero si crees, digamos, que hay algo más después de la muerte, que hay más allá, que te escucha, qué sé yo, ¿crees en esas cosas o no? Yo no creía en nada, no creía en Dios, no creía en nada, solo creía en Yoko, como dice John, y en mí. No creía en nada, y se puso todo raro este último año, así que no sé. Empiezo a pensar que sí, pero bueno, no sé, estoy en un proceso ahí. Señales y esas cosas que le empiezas a dar bola, que por ahí en otro momento hubieses dicho, esto es falopa. Sí, o que de repente, no sé, me dé tranquilidad ir a un cementerio. O sea, nunca lo hubiese pensado de mí en mi vida. O sea, ¿por qué me da paz ir ahí? O sea, y te da. Vero, trabajaste con sí, la Nata. Fue el hombre que me puso en la mesa. Sí. Yo estaba en el móvil. Entonces, sí, escuchando todo lo que decís, yo lo recuerdo como alguien muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Perdón, yo justo estoy en un momento así como súper sensible y... Bueno, si podés, si no podés, no podés. No, muy cuidadoso, un referente muy generoso, muy gracioso, súper, o sea, un humor total. Creo que una sola vez, bueno, Fabiana, que era su locutora anterior, Fabiana Sosa, antes de... Imagínate cuando te llama la Nata, que vos estás en el móvil y te dicen, bueno, quiero que venga el programa y que esté acá de locutora, un susto, un miedo. Y Fabiana que le Sosa... daba mucho espacio también, claro, ¿no? Que de repente por eso había empezado a divertir con vos. Sí, claro, que era la chica del tránsito. En bikini. Entonces Fabiana me llama y me dice, mirá, vení, te voy a explicar cómo es. Yo decía, sí, por favor, porque no entiendo nada, ¿qué va a pasar? Lo primero que me dijo fue, ojo con Mangel, tenés mucho cuidado. Mirá, lo primero. Entiendo, bueno. Vas a entrar al estudio y vas a ver que ellos discuten, vos vas a ver como rayitos que le salen, te juro, de los ojos. Vos ahí no te metas. No, le dije yo. Vos ahí deja que fluya. Y después nada, yo le pedía como, explícame cómo es, porque la verdad que entrar a un programa, sentarte en una radio AM con esa mesa que era, bueno, la Nata, Mangel, Berea, ¿quién más estaba? Reinaldo, el que venía de Rosario. Reinaldo. No, el otro que venía una vez, Pablo Feldman. Pablo Feldman. Pablo ponía, Feldman. Sí, que lo ponía a conducir a Pablo El gallego, Feldman. sí. ¿Te acordás? Bueno, no me sale ningún nombre. Ramírez. Sí. El profe Romero. Sí. ¿Romero estaba ahí? Iba una vez por semana, creo. Ah, mira. Hablar de los varones del conurbano, no sé, bueno, era como todo un montón. Decís, bueno, dale. Y él entendió eso, yo se lo pude decir también. Yo necesito, le dije, no puedo ir. Me dijo, bueno, no sé, arrancamos en marzo. Yo, desde que me lo dijo hasta marzo, estuve como con el corazón en la boca, porque decía, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, no, tranquila, o sea, no sé qué quiere que hagamos. Porque yo le decía, yo necesito como conocer, y no sé qué quiere que hagamos. Yo me voy de vacaciones, me dice, venga en marzo y arrancamos el programa, qué sé yo. Pero fue muy cuidadoso.
fue muy divertido. Y además esas entrevistas que iba todo el mundo en el Educando, que nos acordamos la otra vez, no sé, desde Peña, los Carnaghi, Mercedes Sosa, todos fueron, iban todos, todo el mundo iba y no sé, unas tardes como inolvidables, absolutamente Y inolvidables. respetaba lo genuino, ¿no? Sí, y él sabía perfectamente todo. Preguntaba cómo, yo en esa época, bueno, también estudiaba, no sé qué, y preguntaba cómo rindió, cómo hizo, cómo no sé. O sea, como alguien súper cuidadoso. Cuando se fue, que se fue de la radio y bueno, ahí quedamos huérfanos, también yo me quise ir, pero también hasta ahí me dijo, no, como una gran guía. Yo la verdad que tengo ese recuerdo, como una protección mientras tanto y después, como muy fuerte. Y eso que yo lo conocí, ese fue eso nomás, fue como un toque fundamental. La verdad que yo tengo un agradecimiento muy profundo y en ese año y pico que compartimos, bueno, también conocí toda esta gente que nombraban, la conozco, pero porque era ese mundo, era mundo La Nata, espectacular. Un gran mentor, mucha protección, era como estar, ¿no? Ahí. Qué lindo. Algo muy hermoso, muy hermoso. Eso lo decimos todos, ¿no? Como, viste que los chicos, hoy lo decían, ¿no? Los chicos tienen esa idea de que el padre, de la figura del padre, y mi papá va a venir y te va a matar, entonces mi papá te va a defender. Bueno, muchos lo teníamos con La Nata, ¿no? Era esa figura. Bueno, no sé qué, La Nata me va a defender. Vas a ver lo que te va a pasar, va a venir La Nata. Y La Nata actuaba de esa manera también. Porque Le encantaba. Le encantaba. Sí, Era le encantaba saberse importante en tu vida. Pero además venía y se sentaba, por ejemplo, en su programa y decía, por ahí no nos hablábamos, hacía un montón. Y decía, Mangel es nuestra. Y listo, pasaba el mensaje, ¿entendés? Era el padrino, era espectacular. Kiwi, prometo que te liberé. Hace una hora que estamos hablando con Sara. ¿Viste? Qué lindo que pasa. Es como casa, pero sin la comida y sin los rabinos. Bueno. Más o menos, algo parecido. Falta la comida. Falta la comida. Qué rico comimos. Sí, qué rico que comemos en las fiestas. Un beso a la gente de Amijay también, que nos recibe en el templo en las fiestas. Te quería preguntar qué te pasa a vos con este bajísimo perfil y con la molestia que te da cuando La Nata se transformó, digamos, en un escándalo. El tema de La Nata garpaba como escándalo, se transformó en escándalo, ocupaba espacios como escándalo y no como escándalo político, digo, ¿no? Pasó como a los programas de espectáculos, de chimentos, ¿Qué te pasó a vos? Bueno, primero perfil muy bajo, así que tuve que hacer todo un ejercicio para escaparme de los mobileros. Te escapás re lindo, vos y Andrea. Pero lo logré. Sí, pero se escapan casi siempre lo logré. Sí, se escapan muy bien, sí. Bueno, hacer primero un ejercicio, bueno, saber en el hospital qué puertas usar, qué puertas no, bueno. No, a mí no me gustaba que él estuviese ocupando eso porque me parecía como que él no merecía, aunque a él le gustaba un poco ser celebridad. Me parecía que no estaba bueno que se hablara de él desde ese lugar, como que él es una figura como mucho más importante como para poner el foco ahí. Entiendo que el tema los alimentaba y que generaba mucho morbo y que, bueno, nada, la gente consume cosas morbosas. Eso lo entiendo, pero bueno, no me gustaba formar parte ni alimentarlo yo. O sea, y a su vez coincidió con un momento en que nosotros estábamos preocupados por su salud y tratando de hacer malabares con nuestras vidas y tratando de sostener y hacer cumplir horarios y turnarnos y organizar la familia y tratar de que él esté mejor. Y estás preocupado por la salud de un ser querido y tenés que estar tipo lidiando con los mobileros, era una fiaca. O sea, lo entendía, comprendía por qué sucedía, pero bueno, yo elegí no ser... Es muy buena. La verdad que sí. Yo elegí no ser parte. O sea, entiendan que yo no quiero ser parte. Me molestaba que me quisieran obligar a hacerlo. ¿Y te lo respetaron? Al principio no, y con el tiempo sí. Bueno, hoy me escribieron algunos. No di mucha bolilla. Pero no te anduvieron... Yo trataba de pensar si La Nata llegó a saber esto. No, un poco. No.
muy poco. No, pensaba cómo lo hubiese vivido, ¿no? No sé si Bueno, se hubiese enojado, si hubiese reído, Yo me quedé mucho con esto que te contaba hace un rato, que cuando él salió de una internación y le dije, re mal, no le contesté a una gente, por ahí quedamos re mal. Dijo, no le importa. Y él me dijo, no le importamos, a esa gente no le importamos. Y esto fue mucho después de separarnos, o sea, fue una de las internaciones posteriores. Escuchamos ese La Nata cuando, para despedir a Kiwi, ese La Nata cuando volvía de la radio después de una internación que también fue larguísima y complicada. Fue de un mes y pico, no fue tanta como la última. Pero en ese momento era larga. Sí. ¿No? Respecto de las anteriores, que era más de entrada. Él había y salir. tenido 2019, la del Fleni, que fue bastante larga. Lo que pasa es que él estaba bien, o sea, estaba mal de la espalda, no se podía mover, pero estaba bien, o sea, hacía cosas, charlaba, o sea, no es que estaba como en una terapia intensiva, fue distinta, pero fue muy larga. La otra fue una terapia. La Nata, volviendo, a ver. Igual, a ver, mi mensaje universal después de todo esto es: garchen todo lo que puedan. Ay, qué lindo. Estoy hablando en serio, ¿eh? Sí. Quiéranse, o sea, no pierdan el tiempo. Sí, la vida es hoy. No pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero no es un discurso hippie. No, tal cual. Que aparte es así, no hay tiempo. Estar en terapia intensiva ya es una situación muy dramática. Por todo además lo que ves a tu alrededor, ¿no? Es tremendo. Bueno, y es la vida y la muerte. Sí, claro. Es así de simple. Claro. Decís, no puede ser. Sí, es eso. Menos planes, chicos. Sí. Hagamos menos planes. Hagamos menos planes. Me parece que es eso. Lo que a mí me quedó por lo menos de estos días. Menos planes y démosle para adelante. Menos planes. Fue difícil escucharlo, ¿no? Bueno. Kiwi, gracias. Gracias a ¿La ustedes. pasaste horrible? No, la pasé divino, la verdad. Dale. Muchas gracias. Te queremos mucho, yo te quiero mucho. La quiero a Lola, la quiero a Bárbara, las quiero. Son parte también, digo, hay una parte de La Nata profesional y otra parte de La Nata que vino con todas ustedes y se quedaron. Gracias. A ustedes.